El universo es físico. Entonces, en el universo hay muchísimos átomos, ciertamente muchísimos átomos, pero es físico. Hay un cierto número de átomos, como hay un cierto número de bolas que te caben en una caja que tiene bolas, como hay un cierto número de moléculas que te caben en un vaso de agua. Y aunque ese número, el número de átomos del universo, es muy grande, sin duda es gigantesco, es una ridiculez comparado con el número de las posiciones de ajedrez. Es decir, es muy interesante comprender que lo que nuestra mente puede abarcar, nuestras matemáticas, nuestra definición de lo que es una exponencial, nos permite concebir números que son muchísimo más grandes que todos los objetos físicos del universo puestos juntos. Es una cuestión bastante interesante, ¿no? Y el relato de Borges es esencialmente una jugada parecida a la del tablero de Sisa. Aquí, la Biblioteca de Babel, su regla es la siguiente: contiene todos los libros que se puedan escribir a partir de hacer todas las permutaciones posibles de las letras del alfabeto. Cuando te preguntas por el tamaño de la biblioteca, por el número de libros que hay en la biblioteca, el número de libros que hay en la biblioteca excede, pero por muchísimos órdenes de magnitud, al de átomos del universo. La biblioteca es muchísimo más grande que el universo que conocemos. Y lo que es asombroso en este caso, y lo que hace, y muy inquietante, es que si os dais cuenta, la biblioteca de Babel contiene todas las obras de arte, porque al hacer combinaciones, todas las obras de arte posibles, todas las obras de arte que no se han escrito, todas las obras de arte excepto una coma. O sea, tenemos el Quijote en el que una coma está cambiada por un punto. La Biblioteca de Babel es por eso quizá uno de las historias más bellas y también más aterradoras, en el sentido que le da una dimensión a lo que el infinito significa. El infinito no solo significa algo extremadamente grande, significa algo inconmensurable, ¿no? La ciencia que yo hago es extremadamente básica. Yo estudio las propiedades de los neutrinos y en particular me pregunto si el neutrino es su propia antipartícula o no. Y cada vez que uno intenta explicar esto, siempre hay una especie de atajo. Siempre hay alguien que dice, bueno, vale, esto que estás contando a mí me suena chino, pero seguramente sirve para algo más, para algo útil. Y aquí hay que tener cuidado con la palabra útil, en el sentido de que toda sociedad avanzada, toda sociedad ilustrada, no puede considerar que lo útil es solo lo consumible. Es imprescindible que entendamos la forma por la que estamos aquí donde estamos, porque somos una sociedad avanzada que ha aprendido a hacerse preguntas y a responderlas, siguiendo esencialmente el criterio de curiosidad. Queremos entender el universo en el que vivimos. Casi siempre esa curiosidad te lleva a descubrir cosas útiles, pero casi nunca el proceso se da en el sentido inverso. Es bastante menos frecuente que se descubran, que se hagan grandes rupturas, cambios de paradigma cuando uno intenta, digamos, investigar en términos aplicados, que cuando se dedica a hacer investigación pura. ¿Y esto por qué? Digamos, a menudo se pone el ejemplo, es un ejemplo que me gusta, de cuál sería, digamos, la investigación tradicional en el siglo XIX para mejorar la iluminación. Pues en el siglo XIX había lámparas de gas y había ingenieros, y lo sabía, que cada vez hacían lámparas de gas más sofisticadas y más que consumían mejor el gas, que tenían mejor carburación, que iluminaban más. Y así podías seguir, digamos, mejorando las lámparas de gas todo lo que tú quisieras, excepto que cuando llega Edison, y naturalmente Edison está, no basa, esa invención se basa en la existencia de la electricidad y en los principios fundamentales de la electricidad que se establecen desde el siglo XVII al XIX, hay un cambio de paradigma y pasamos de la luz de gas a la luz eléctrica. Y de repente iluminamos todo el planeta. Ese cambio de paradigma es imposible sin la existencia de la ciencia básica. Lo mismo que el cambio de paradigma que nos lleva de repente al descubrimiento de los antibióticos. ¿Y qué ocurre? Porque el señor Fleming está jugando con unas cosas y descubre que hay una serie de productos que matan a las bacterias. Lo mismo que cuando descubrimos los rayos X, que ocurre también por casualidad. Lo mismo que cuando descubrimos la radiación de fondo de microondas y entendemos que el universo es un sitio mucho más grande y misterioso de lo que queremos. Lo mismo casi que cuando se sientan los fundamentos de la inteligencia artificial, ¿no? Otro ejemplo es el CERN.
un laboratorio dedicado a la física de partículas, donde la gente construye grandes aceleradores y se dedica a estudiar lo que pasa cuando colisionan las partículas a alta energía. Entonces, bueno, y estos señores que se gastan millones en esto, ¿qué van a aportar? Y si le preguntas a ellos qué van a aportar, pues, y esto es una cosa que yo lo he vivido desde que empecé en el CERN en los años 80, no te lo saben decir. Dicen, hombre, sí, voy a mejorar la tecnología en superconductores, etcétera. En realidad, el CERN hizo una aportación crucial a la tecnología actual, que es la invención de la web. Y la web se inventó en el CERN, se desarrolló en el CERN y fue posible en el CERN, pero nadie sabía 10 años antes que en el CERN se iba a inventar la web. Claro, en francés hay un juego de palabras que dice me pagan por investigar, que en francés es rechercher, que quiere decir investigar y buscar. Entonces, me pagan por buscar, así que busco. Si me pagaran por encontrar, encontraría, ¿no? A los científicos nos pagan, no mucho por cierto, pero nos pagan para investigar, no para descubrir aplicaciones para los iPhones. La historia del neutrino es muy interesante, vamos a repasarlo un poco, ¿no? El neutrino se inventa, literalmente se inventa, por necesidad, porque hacia el año 1930 los científicos habían empezado a estudiar las desintegraciones de núcleos radiactivos. Cuando se hacían los experimentos se encontraba que los electrones tenían todo tipo de energía menos las que le tocaban. A la que le tocaba no llegaba nunca y siempre se le veía con energías bastante menores. Y eso parecía implicar que la energía no se conservaba en el proceso. Y ahora os voy a confesar una cosa. En lo que se refiere a la religión, hay científicos que creen en Dios, hay científicos que no creen en Dios, hay científicos que son agnósticos, hay científicos que son moderados, hay científicos que son de todo. Pero todos creemos en la conservación de la energía, esa es nuestra religión. Ningún físico que yo conozca es capaz de vivir con que la energía no se conserve. Y Pauli tampoco. Así que Pauli dijo, hombre, la forma de salvarme de este problema es inventarme un objeto que no se detecta, pero que roba la energía que le falta al electrón y se la lleva. Claro, haciendo eso, Pauli lo que hace es que inventa un entelequia, inventa un fantasma. Ese neutrino no se detectaba en los experimentos, no tenía que tener prácticamente ninguna masa, no tenía carga eléctrica, no interaccionaba. Era un fantasma. Al hombre le daba tanta vergüenza y tanto apuro atreverse con semejante locada, que cuando la presenta en una conferencia en Tübingen, mandó un asistente con una carta. No, él no fue. Durante 20 años el neutrino, pues todo el mundo consideraba que era un invento matemático, básicamente, hasta que Reines y Cowen, después de la guerra, se deciden acercar un detector a un reactor nuclear. En ese reactor nuclear hay reacciones de fisión que se producen continuamente, se producían neutrinos y esos neutrinos los detectaba el aparato de Reines y Cowen, que efectivamente lo establece de manera clara. Por cierto, ahora mismo en la central nuclear de Vandellós nosotros tenemos una versión moderna, mi grupo tiene una versión moderna del experimento de Reines y Cowen tomando datos también con neutrinos que vienen de la central. Estamos muy contentos con eso. En general, todo el pensamiento humano se revela contra el porque sí. Y en general, cuando se trata de ciencia, la gracia de la ciencia es que siempre estamos buscando un porqué que nos permite ir un poco más allá. Naturalmente, hay un momento en que tú llegas al Big Bang. El Big Bang, recordar que es un paradigma relativamente moderno. Hace 100 años, la noción más del universo era un universo infinito que había estado siempre así, que era estático, y dependiendo de cuál era tu persuasión, había físicos que estaban encantados diciendo no hace falta Dios porque el universo siempre ha estado ahí y como ha estado siempre ahí no hace falta Dios que lo cree, y había físicos que decían, uy, hace falta Dios, pero justamente Dios es el que le da sentido al universo que ha estado siempre ahí. Ese paradigma ha cambiado y ahora lo que tenemos es un universo que aparece como una explosión en un instante original, ¿no? Antes de ese instante original te preguntas, ¿qué? La noción del Big Bang a unos científicos les sugiere pues un acto de creación que dice, vale, pues voy a crear el Big Bang. A otros eh, prefieren una explicación más compleja, por ejemplo la del multiverso, en la que el universo en realidad es una más de las miles y miles de burbujas en las que se están formando y destruyéndose continuamente universos paralelos dentro de un multiverso. Naturalmente,
eso no esquiva el problema, porque ahora te puedes preguntar, bueno, ¿y el multiverso? ¿Quién lo generó, no? Eh, yo creo que aquí encontramos siempre que planteamos este tipo de cuestiones, que son muy interesantes, hay que reconocer que estamos sacando a la ciencia de sus casillas, nunca mejor dicho. Y la ciencia es un sistema que funciona muy bien a partir de unos presupuestos. Yo tengo unos presupuestos, unas leyes y unos principios, y yo tengo otros. Llega un momento, vamos a decir, si las leyes de la física lo que hacen es explicar la relación entre el espacio y el tiempo, la velocidad, la energía y la masa, antes de que todo eso exista, pues difícilmente lo puedo explicar, ¿no? Puedo hacer especulaciones informadas por la ciencia, como la teoría de los múltiples universos, y cada científico puede utilizar la ciencia o bien para, digamos, inspirarse en una base teológica o para todo lo contrario. Pero, de alguna manera, yo creo que la ciencia informa al pensador moderno de lo que hay, pero llega un momento en que le deja, como siempre ha sido, decidir cuál es, cuál es su percepción última del mundo, de la razón del mundo, de la razón de ser. Y en esto, pues yo creo que Cowen, su opinión era muy interesante, tan buena como la tuya como la mía. Yo a menudo me gusta describir, eh, jugando un poco siempre con mis conversaciones con el rector, que son, me gusta siempre ser un poco provocador, y me gusta hablar de tres milagros, que no tienen por qué ser milagros en el sentido metafísico, pero sí milagros en el sentido de lo extraños que son, ¿no? De lo rarísimos que son. Los tres milagros son la aparición del universo vía el Big Bang, que realmente es un fenómeno, estaremos todos de acuerdo, bastante excepcional. Segundo es la aparición de la vida, que es un fenómeno que todavía no entendemos bien. Algunos de mis colegas en el DIPC, en mi centro, trabajan muy activamente intentando explicar este fenómeno, pero no entendemos aún bien. Y el tercer fenómeno sería la aparición de la inteligencia y el lenguaje, ¿no? Que una vez más es un fenómeno. Y lo interesante es que ninguno de estos tres fenómenos está garantizado si le diéramos a la moviola otra vez. Es decir, si echamos hacia atrás a las condiciones previas al Big Bang, donde entendemos que hay una fluctuación del falso vacío hacia el vacío que crea esta explosión, no está dicho que eso se dé o simplemente esa fluctuación desaparezca y no hay universo. Si nos vamos al universo prebiótico, eh, no está dicho que las condiciones que generan la vida en la Tierra, tal y como lo conocemos, se vuelvan a dar. Y tampoco está dicho que las condiciones que crean una inteligencia, un cerebro totalmente desproporcionado, con capacidad de lenguaje y de imaginación, se vuelvan a dar. Y eso nos lleva a una situación muy inquietante y muy interesante. Si consideras que hay 100.000 millones de estrellas en la galaxia y hay 100.000 millones de galaxias en el universo conocido, digamos que la cantidad de dados que podemos tirar es gigantesca. Sabemos además, por los recientes avances de los últimos 20 años, que hay planetas en muchísimos de los sistemas solares. Por tanto, el juego de la vida y de la inteligencia probablemente se juega en cantidades astronómicas de planetas. Y esto nos lleva a dos escenarios completamente opuestos, que la vida e incluso la inteligencia podrían ser un fenómeno corriente y moliente, o bien que la vida y la inteligencia podrían ser una excepción absoluta que solo haya ocurrido en este planeta una vez. Y nuestra ciencia no nos permite ahora mismo decidir entre uno y otro. Cantidad de planetas donde se puede dar la vida y la inteligencia es gigantesca, pero las probabilidades de que eso ocurra pueden ser extremadamente pequeñas. Para dar la respuesta, antes quiero contar una anécdota de mi maestro, aunque el experimento que yo hago está basado en un tipo de detectores que llamamos, en el argot nuestro, cámaras de proyección temporal. ¿Vale? Se llaman cámaras de proyección temporal, no tiene nada que ver con la proyección temporal del tiempo, sino con la proyección temporal en la que transformamos tiempo por posición. Sin embargo, el inventor de esta tecnología, mi maestro Dave Nygren, uno de los grandes físicos de este siglo, pues cuando el hombre le dieron uno de los premios importantes que le dieron por esta cámara de proyección temporal, un periodista le preguntó si en su cámara de proyección temporal podía viajar al pasado o solo al futuro, ¿no? Tu pregunta en realidad es una muy buena pregunta en el sentido de que los neutrinos, en cierto modo, pero en un modo que vamos a tener que entender con cuidado, digamos, viajan en el tiempo. ¿Por qué?
Porque los neutrinos viajan casi a la velocidad de la luz. ¿Vale? A la velocidad de la luz, si tú te montas en un sistema de referencia, si tú te montaras en un cohete que viajara exactamente a la velocidad de la luz, el tiempo se detendría para ti. Y por tanto, tú no envejecerías ni un solo día y solo tendrías que darte un viaje, digamos, pues a una estrella lejana y volver y habrías viajado al futuro. Habrías viajado al futuro porque tú no habrías envejecido en ningún día y en la Tierra habrían pasado 100, 500, 1000 o 10.000 o 100.000 años. Porque para ti es indiferente si vas exactamente a la velocidad de la luz. Los neutrinos van casi a la velocidad de la luz, por lo tanto, en ese contexto, cuando el neutrino, digamos, ve el universo siempre en el mismo tiempo. Es decir, para él no pasa el tiempo. Lo que no puede hacer ni un neutrino, ni nadie, que yo sepa, es viajar al pasado. El pasado, digamos, el cono de luz, el que nos permite evolucionar, nos permite ir hacia el futuro. Los viajes al futuro, en el truco que te cuento, te subes a una nave que va casi a la velocidad de la luz, vas a algún sitio lejano, vuelves y cuando vuelves han pasado 200 años en la Tierra y para ti no han pasado ninguno, se pueden hacer. Hoy en día no, pero son concebibles los viajes al pasado. No. El Sol es una bomba de fusión que emite cantidades descomunales de neutrinos. A pesar de que los neutrinos están dispersándose por el cosmos todo el camino desde el Sol hasta acá, todavía nos llegan del orden, el número que tú has puesto, 10 a la 13, es el que te atraviesa todo el cuerpo aproximadamente. ¿Vale? Es decir, las neutrinos son la partícula prácticamente más abundante del universo detrás de los fotones. ¿Vale? Pero se caracterizan, y por eso la hipótesis de Pauli era tan atrevida, porque prácticamente no interaccionan con la materia. Son partículas, para todos los efectos son fantasmas. Un neutrino tú lo sueltas y se puede recorrer el universo entero y nunca interaccionar. La pregunta entonces es, ¿y cómo consigues que interaccionen? Bueno, pues porque somos muy listos. Entonces sabemos jugar a la lotería de lo imposible. Es decir, cada neutrino, digamos, es como si la probabilidad que tiene de interaccionar con la materia es cero. Es decir, como si jugara una ruleta con infinitos números. Entonces nunca le va a tocar el suyo. Bueno, pues entonces le das infinitas papeletas. La forma en que nosotros hacemos experimentos para detectar neutrinos es que hacemos detectores muy grandes o nos aprovechamos de particularidades de la física muy curiosas para obligar a que los neutrinos interaccionen con nuestro detector. Para poneros un ejemplo, el detector más grande de neutrinos del mundo está enterrado debajo del Polo Sur, en la Antártida. Se llama kilómetro cúbico y está extendido en 1 kilómetro cúbico de hielo. Es decir, son detectores que entran 1 kilómetro en el fondo y se extienden 1 kilómetro. Es 1 kilómetro cúbico. La torre de Eiffel, comparada con Ice Cube, es un juguetito. Pero es un juguetito, es un llavero, para que os hagáis una idea. Y ese tipo de detectores gigantes nos permiten detectar neutrinos que vienen de la galaxia, incluso de fuera de la galaxia. En el universo original, nosotros creemos que se formó la misma cantidad de materia que de antimateria. Y eso lo sabemos seguro, porque cuando hacemos experimentos en el CERN y contamos cuántas partículas de materia y cuántas partículas de antimateria son, es la misma. Y los experimentos del CERN son como pequeños Big Bangs. Entonces, en el gran Big Bang, nosotros sabemos que salió la misma cantidad de materia que de antimateria de esa explosión, que además son simétricas. Pero si fue así, entonces lo normal es que esa materia y esa antimateria se hubieran aniquilado de nuevo, porque la materia se aniquila contra la antimateria, y tuviéramos un universo pulsante, que básicamente nunca sale de un estado de equilibrio energía-materia, energía-materia, energía-materia. Y sin embargo, si miramos el universo actual, en el universo actual tenemos claramente materia y solo materia, apenas hay antimateria. Así que pasó algo que desequilibró el universo original. Creemos que ese algo era precisamente un tipo de neutrino primitivo, que era a la vez materia y antimateria. Se desintegraba, por lo tanto, a materia y también a antimateria, pero tenía una cierta preferencia, era un agente doble con una agenda. Se desintegraba un poco más a materia. Eso quiere decir que en el universo original producimos trillones de partículas de materia, trillones de antimateria se aniquilan y desaparecen. Y luego trillones de neutrinos que producen un poquito más de materia que de antimateria, así que la materia y la antimateria se siguen aniquilando y lo que queda es ese exceso. Lo que nos lleva a una reflexión muy humilde, es como que el universo es los restos de un naufragio.
Ahí la primera batalla del universo es una batalla cósmica, salvaje, sin dimensión ninguna, que destruye todo lo que existe, excepto ese exceso que introduce una partícula pirata que se comporta como su propia antipartícula. No puede ser más bella la idea y por eso hay gente como yo que se pega 30 años metido bajo una montaña intentando demostrar que esa historia es cierta.